Hola querido usuario de YouTube, ya sé lo que estás pensando. Un video con dos vistas grabado por un adolescente de voz insoportable y micrófono de celular que edita en CapCut de celular, cuya cuenta de Instagram dice claramente que es Nintendero. Seguro se va a quejar de que no ganó el Tears of the Kingdom por 12 minutos. Dos cosas. Primero, no hablaré del Game of the Year porque solo vi como 2 horas de gameplay de estos dos juegos y de los demás cuando mucho algún que otro clip. Por ende, y al contrario de los usuarios con 3 neuronas conectadas en TikTok que odian a juegos que ni jugaron, pues sí, yo no voy a hacer eso. Oye tú, ¿qué nieve mejor? ¿La de fresa o de limón? No puede fresa porque no he probado la de limón. Pero si no la has probado, ¿cómo vas a saber que es mejor? Nana, es mejor la de fresa. Y si la de limón gana el OTI, ¡es un robo! Y cosa número 2, posiblemente este video salga por enero, a pesar de que estoy haciendo este guión en Navidad. Haciendo esto más irrelevante aún, así que si estás viendo esto, pues deja tu like y un comentario explicándome por qué el verdadero GOTY era Garten of Banban 2. Mira, es que las categorías chistositas no tienen congruencia. Señor Doritos, que mañana son los GOTY of the Year y tenemos que hacer las categorías. Y para empezar, creo que el mejor RPG es una categoría que... Muy buena idea, Arnulfo. Uno de los muchos premios que se llevará el Baldur's Gate 3. Claro, jefe, ahora creo que los plataformeros son uno de los géneros más importantes de la industria. Así que creo... No eso. Quítalo y pon el mejor evento de los eSports. Así que premio más importante, señor. Está bien, señor, supongo. Bueno, sí. Ajá. Oh, sí, está bien. Sí, no se preocupe. Adiós. Doritos, dice el señor Miyamoto que o Mario Wonder gana algo, Nintendo nos mete tremenda demanda. Ay, sí, qué chiste más original y nada quemado. No pasa nada, que gane el mejor juego familiar antes de que empiece el evento en sí. Y otra cosa, Rodolfo, pon a los juegos de carreras y los de deportes en la misma categoría. Así nos ahorramos 4 minutos y ponemos 2 anuncios más. ¡Viva el dinero! ¡Viva la plata! ¡Vivan los dólares! Pero vamos a ver, ¿cómo me vas a poner dos géneros tan distintos en la misma categoría? Y lo peor es que todos son de carreras menos el FIFA, que ni siquiera ganó. Para eso quítalo y haz una de solo carreras. Cosa que no va a pasar porque el FIFA, estando nominado, invita a un buen puñado de personas a ver el evento y el señor Doritos le gusta mucho el dinero. Es un grave error que no haya apartados para plataformeros, metroidvanias, juegos de terror para que el premio lo gane el Garten of Banban. Que sí, hay muchas categorías, en concreto son 31, pero no te emociones, que la mayoría de premios son cosas que le importan a muy poca gente, como los esports o aspectos específicos como el soundtrack y cosas de esas. Con esto no quiero decir que todas las categorías sean malas. Por ejemplo, el creador de contenido del año, la mejor adaptación, la mejor música, narrativa y dirección artística se me hacen bastante importantes. Luego hay unos medio cuestionables como el mejor eSport y mejor soporte comunidad que te dejan preguntando bajo qué criterio se determina el ganador, y otros premios como el mejor coach son súper prescindibles, y no es por hacer menos el trabajo de los nominados, pero su premio podría estar ocupado por otro más interesante, dejándonos al final con solo 7 categorías dedicadas a géneros específicos. Sin embargo, hay otros que son aún más importantes y no están en el evento, como si el tiempo no les alcanzara. Un momento. Vamos a ver, el evento dura 4 horas, casi, de las cuales una cantidad exagerada de tiempo se va en las World Premiers, que ya si te gustan los anuncios es meramente subjetivo, pero si yo vengo a ver un evento que trata de entregar premios, espero que el evento trate justamente de entregar premios, ¿sabes? No sé, igual soy el único del planeta, posiblemente. A lo mejor. Bueno, después de que hayan pasado 5000 anuncios de juegos que no me interesan y ni van a salir en mi consola tecnológicamente obsoleta, por fin el premio que tanto esperaba va a salir. And the Game Award goes to, no surprise here, Legend of Zelda Tears of the Kingdom. ¡Vamos! ¡A casa todos! ¡Viva el gran nene y nuestra super sana comunidad! Y es que sí, esto es cierto. Aparentemente hay una pantalla con una longitud de 7 cráteres lunares que tiene una cuenta regresiva para que los desarrolladores hablen y se bajen cuanto antes, para meter más anuncios y para que el Doritos gane más dinero. Pero Tavi, es que es para que el evento sea más fluido. Mira, comprendo que pueda que te aburra, pero quiero celebrar bien mi victoria y disfrutar de que ese juego por el cual voté ganó. Quiero ver felices a los devs y sobre todo, ¿de qué fluidez me hablas? Que el evento dura 3 horas con 37 minutos con 23 segundos. O sea, 217 minutos. O sea, 13.020 segundos. O sea,
13.020.000 milisegundos. O sea, este número muy grande en nanosegundos. O sea, mucho tiempo, vamos. Que si quieres llegar a ver el GOTY of the Year del año, tienes que durar mirando el evento el 15% de la esperanza de vida de un efemeróptero. Que al fin y al cabo, el GOTY of the Year es una cosa. Pero es una cosa. Un problema del que nadie habla pero que es muy gordo es que desde el mero concepto del GOTY, el mismo esqueleto del evento es una tontería. Miren, dejemos de lado un poco los chistes y pongámonos serios. Entre los nominados hay un juego mundo abierto, un RPG, un plataformero. El problema es que entre estos 6 juegos no hay ningún punto de comparación. Es decir, cada uno busca algo completamente distinto. Para que me entiendan, yo puedo venir aquí y comparar juegos similares para ver cuál juego es mejor. Por ejemplo, puedo comparar dos plataformeros, pues ambos buscan y tienen metas similares. Pero por el contrario, no puedo comparar el plataformero en cuestión con un RPG, porque a lo mejor el plataformero tiene buenos controles y físicas, pero eso en un RPG no tiene importancia. Y no puedo usar como argumento que el RPG tiene un buen sistema de combate por turnos, ya que el plataformero no tiene un sistema de combate para empezar. Es como si nos metemos 3 porros por la boca, 2 por la nariz y 6 por el antebrazo y decidimos comparar el béisbol con el esquí sobre nieve con el ajedrez bajo el agua. Que sí, que todos técnicamente son deportes, pero que un debate así es absurdísimo. Lo mismo sucede con estos géneros distintos de videojuegos. Si estos juegos fueron los seleccionados para hacer el GOTY es porque son mínimo lo mejor de ese género del año. Por ende estamos debatiendo, ¿qué es mejor? ¿Un 10 de 10 o un 10 de 10? Por esto, al momento de debatir cuál te gusta más depende de tu género de videojuego favorito. Por ejemplo, en lo personal, en el 2023 tuve la oportunidad de jugar sin ningún mínimo spoiler obras maestras como lo son Hollow Knight y Celeste, juegos que para su género son excelentes y les pondré la misma calificación. Sin embargo, al tener que escoger si disfruto más de los plataformeros, como es mi caso, escogeré Celeste, obviamente. Claro, podemos comparar dos juegos con géneros distintos bajo la relación objetivo-resultado, ya que cada uno puede ser mejor que el otro en sus propios aspectos con una amplia diferencia, y en base a eso se puede definir un juego objetivamente mejor. Pero estos, al tener un nivel de calidad muy elevado, el ganador ya no se califica según cuál es mejor, sino cuál prefieres tú. Es por esto que la categoría del juego del año no debería existir. Y aunque cada quien tiene su propio juego del año, es subjetivo. Así que no te quejes de quién ganó y mucho menos si no has robado todos los juegos. Y recuerden que hay que ser respetuosos con las otras comunidades. Aunque ciertamente es difícil cuando el Doritos no colabora. Me estoy poniendo muy nervioso. Los groseros estos te ponen al premio de juego familiar, el de innovación, accesibilidad, mejor creador de contenido y todos los premios de los esports antes de que empiece el evento, demostrando que no les importa para nada todo esto que acabo de mencionar, incluso cuando el evento dura lo suficiente para que estos estuvieran dentro del evento en sí. Pero Tavi, que estás ardido porque el mejor familiar lo ganó el Mario Wonder y no le dieron importancia. Sí, ¿qué pasa? ¿Algún problema? ¿Algún problema? Pero ya, de verdad, sigo sin entender por qué dan premios antes de que empiece el evento que trata de dar premios, cuando simplemente podrían empezar el evento de una y ya está, como si lo hicieran solo para restar importancia. Eso sin contar que de repente les truenan las neuronas y se ponen a dar como 7 premios de una, sin darles ni la más mínima importancia. Y así de la nada ya era un ganador de 6 premios en 2 minutos, para después pasar como 120 anuncios. Y es que si te pones ahí a dar premios como un desgraciado, obviamente no vas a pasar a la gente al frente a decir cómo se sienten sobre recibir el premio. Podríamos aprender un poco más si nos dijeran por qué fue un reto pulir el aspecto por el cual se los está premiando, ¿no es así? Pero Tavi, que si un juego gana varios premios va a ser aburrido ver al mismo señor subir 8 veces al escenario. Que dejes a los señores subir a hablar, que quiero que la gente sea feliz. Pero lo puedo llegar a entender, ¿sabes? A lo mejor lo podré entender. Pero que no se detengan para dar el premio al mejor indie, que poca broma que los indies se cargan a la industria actualmente, ¿eh? Pero nada, que le gustan los patrocinios al Dorito. Pero Tavi, que es que a lo mejor no fueron al evento los devs de Sea of Stars y por esto pasaron el premio rápido. Bueno, podría ser, pero pudieran haber puesto un video que grabaron desde el estudio, ¿saben? Que lo hicieron con la creadora del año. Aunque entiendo que puede que sea una excepción, pues que gane una figura reconocida y aparezca esta figura es más obligatorio, por decirlo de alguna manera.
Ganaste esta, Doritos, pero nos volveremos a encontrar. Igual poca broma lo anticlimático que es que pasemos de premiar al mejor juego según la comunidad para de una, sin ningún tipo de pausa, pasar a una publicidad de Samsung y Google Play en Sphere con los güeyes de Clash of Clans corriendo en Las Vegas. Y al igual que pasan anticlimáticamente a Clash of Clans en los Game Awards, pasemos nosotros anticlimáticamente al último punto. Sí, ¿qué te esperabas? Un último punto creativo y no quemadísimo en YouTube, una manera sencilla de cerrar un video. Nah, hombre, vamos a hacer lo mismo que todos los demás youtubers, hacer un resumen innecesario de mi opinión y de los hechos relatados con anterioridad. Los Game Awards son un evento lucrativo y que juega con el morbo. El Doritos te lo vende como el mayor evento del gaming que cada año reúne a la gente de manera digital para ver qué juegos son los mejores, pero detrás de ello hay cantidades grandes de prácticas con el único fin de conseguir más beneficios, inclusive perjudicando a los desarrolladores y a la misma comunidad. Cosas como poner límite de tiempo para que los ganadores hablen en el escenario, viéndose forzados a no poder expresarse como deben. Todo en un lapso de menos de un minuto es una tontería y una falta de respeto no solo a los directores creativos de estos juegos, sino también a la gente que consume el evento en sí. Una duración tan larga enfocada prácticamente un 80% en anuncios es algo absurdo. No me sorprende que no haya mejores categorías, ya que ¿para qué hacerlas si podemos dejar las mismas y ganar más dinero? ¿Para qué si la gente solo va a ver el evento por el juego del año? ¿Para qué si esta tonta rivalidad que tienen las comunidades entre sí hará del evento un éxito? Pero dejando de lado la toxicidad que envuelve al evento por las comunidades que les gusta odiar por odiar, las gestiones del evento cuestionables, los Game Awards girando alrededor de los patrocinios y estos moldeando la estructura del mismo a tal punto de dar premios antes de que empiece el evento en sí, y los malos tratos a los desarrolladores, los cuales hacen que los eventos sean posibles en primer lugar, el evento es un éxito rotundo, y a menos que hagan algo muy, pero muy cancelable, el evento va a seguir y por desgracia las posibilidades de que escuchen son muy bajas. Personalmente seguiré viendo los Game Awards, pero más que por el GOTY, que es un premio que la verdad no me importa y ni le hallo sentido, lo veré por la curiosidad de qué pasará en ellos y si habrá cambios ya sean para bien o para mal. Ya veremos qué pasará, pero por ahora, y si no cambia nada pronto, los Game Awards son y seguirán siendo un insulto para la industria. ¿Viste? Metí el título del video como frase dramática para terminar haciendo un cierre perfecto. Pero Tavi, que no puedes cerrar el video sin recordar a la gente que le da like y se suscribe al canal. ¡Que te calles, hombre! No le hagan caso, no. Bueno, véanse los anuncios si quieren. ¿No? ¿No quieren? Por favor.